Hablamos del mundo del glamour, de las alfombras rojas, de las grandes estrellas. Un universo que, vamos, asociamos casi por instinto con fragancias de lujo, con perfumes carísimos. Claro, Y que, sin embargo, para muchas de esas mismas estrellas es una auténtica pesadilla. literalmente. Y ojo que no hablamos de una simple cuestión de gustos, ¿eh? De si prefieren un aroma a otro. No, no. Hablamos de un problema físico, a veces incluso neurológico y muy real. El punto de partida de todo esto es una revelación que hizo hace no mucho el cantante español Antonio Orozco. Sí, Y su caso nos abre la puerta a un fenómeno que es mucho, mucho más grande. A partir de lo que él cuenta, vamos a desgranar qué hay detrás de esta sensibilidad tan aguda a los olores. vamos a ver que no está solo. Y, bueno, descubriremos cómo la propia industria del cine ya está empezando a adaptarse a esto. Y es que es muy importante entenderlo. Lo que describe Orozco no es una excentricidad de artista, para nada. Es el síntoma de una desconexión cada vez mayor entre nuestro cuerpo y el entorno químico que hemos creado. Se suele tachar de manía, ¿no? Exacto. Se tacha de simple manía, pero en realidad es una respuesta fisiológica, una que nos dice mucho sobre los compuestos sintéticos con los que convivimos todos los días. Pues entremos de lleno en ello. La confesión de Antonio Orozco en El hormiguero, la verdad, fue muy reveladora. Sí, fue muy gráfico. Este hombre dijo que no le gustaran ciertos olores. Dijo que sufre un rechazo extremo. Y la imagen que usó fue potentísima. Que se ve obligado a sortear a diestro y siniestro a la gente para evitar el malestar físico que le provocan. A ver, imagina lo que eso significa en su día a día. Es una locura. Es una coreografía constante para evitar a la gente. Eso ya te demuestra que no es una molestia pequeña. Es algo que condiciona su interacción social más básica. Totalmente. Y luego lo contrasta diciendo que su mejor sitio para ducharse es donde haya olivos. Ahí nos da la clave de todo. Claro, su sistema nervioso distingue perfectamente entre un aroma natural, orgánico, y un compuesto químico que está diseñado para imitarlo. Ahí está la clave de todo. No es el olor a flores, es el olor al laboratorio. Exacto. Lo que él describe encaja a la perfección con lo que llamaríamos un impedimento olfativo. No es una decisión, es una condición. Podríamos estar hablando de hiperosmia, que es una sensibilidad olfativa anormalmente aguda, Hiperosmia. o también de sensibilidad química múltiple, donde el cuerpo reacciona de forma negativa a un montón de compuestos sintéticos. En los dos casos, el cerebro interpreta esas moléculas no como un aroma agradable, sino como una amenaza. Vale, vamos a desgranar esto. Porque al escuchar a Orozco, uno podría pensar que es un caso aislado, muy particular, pero es que si cruzamos el charco, Uf, vemos que en Hollywood esto es casi una epidemia silenciosa. La lista de estrellas que comparten esta sensibilidad es larguísima. y lo interesante es agrupar sus reacciones, porque no todos lo sufren igual, pero hay patrones muy, muy claros. Por un lado, tienes a los que sufren una reacción neurológica directa, Migrañas, no. casi siempre en forma de migrañas, sí. Como Jennifer Aniston, por ejemplo, que ha dicho 1000 veces que los perfumes fuertes le provocan dolores de cabeza casi de inmediato. Es instantáneo. O Elizabeth Olsen, la bruja escarlata de Marvel. Ella lo dice sin rodeos. Los perfumes a menudo le provocan dolor de cabeza. Y por eso busca opciones superminimalistas como aromas de higo o aceites naturales. Es que es una relación causa-efecto clarísima. Su sistema neurológico está, digamos, programado para reaccionar a ciertos químicos. Y en casos como el de Ben Affleck, esto se convierte en una norma de trabajo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es un secreto a voces en la industria que es increíblemente estricto en los rodajes. Prohíbe colonias, ambientadores. ¿En serio? Totalmente. Porque sabe que ciertos olores sintéticos le van a provocar un dolor de cabeza incapacitante que puede parar la producción entera. Es una medida de autoprotección laboral, pura y dura. Espera. Lo que acabas de decir de las migrañas es clave, porque no es una molestia. Para gente como Lisa Kudrow de Friends o el propio Ben Affleck, el olor es literalmente dolor. Es una agresión. Precisamente. Pero es que hay un nivel más allá del dolor, que es, si cabe, más fascinante: la sobrecarga sensorial. A ver, El caso de la directora Greta Gerwig es el mejor ejemplo. Ella ha explicado que tiene una hiperosmia tan desarrollada, un sentido del olfato tan agudo, que los olores fuertes no es que le duelan, entonces, es que la abruman por completo. Es como si alguien subiera el volumen del mundo a un nivel insoportable. Le impiden concentrarse, pensar. Para una directora que necesita tener todos los sentidos alerta,
Es como intentar dirigir una película con un ruido ensordecedor constante en el oído. Claro, es una invasión de su espacio mental, no solo el físico. Y luego estaría el otro gran grupo, el de las reacciones más alérgicas o de irritación. Ahí entraría Emily Blunt, por ejemplo. Sí, ese es otro patrón claro. El caso de Emily Blunt es una rinitis alérgica diagnosticada. Aquí es su sistema inmunitario el que reacciona de forma exagerada al compuesto químico y provoca una respuesta inflamatoria en las vías respiratorias. Y también está la piel. También, el caso de Julia Roberts es más dérmico. Lleva años evitando perfumes comerciales porque su piel, que es muy sensible, reacciona fatal al alto contenido en alcohol y a otros químicos. Le causa irritación. Esto nos lleva a una de las mayores ironías de toda esta historia. Sí, la contradicción total entre la imagen pública que proyectan y su realidad personal. El caso de Cate Blanchett es el paradigma. Total. Es que durante años ha sido el rostro de fragancias de lujo, una de las imágenes más icónicas del mundo del perfume. Representa la sofisticación, el deseo, todo lo que se asocia a una botella de perfume de 100 euros. Ella es la imagen que vende el producto. Y sin embargo, en su vida privada, ha confesado que prefiere los aceites esenciales naturales. Dice que los químicos de muchos perfumes comerciales le generan malestar físico y que opta por lo natural. ¿Cómo se gestiona su dualidad? Es una disonancia cognitiva fascinante. Por un lado, participas en la creación de un ideal de lujo y por otro, tu propio cuerpo rechaza las herramientas de ese ideal. Y no es la única. Para nada. Fíjate en Victoria Beckham, un ícono de estilo. Es extremadamente particular y evita casi todas las fragancias intensas. Prefiere velas con aromas muy específicos, muy sutiles. O Meghan Markle, que busca activamente marcas con ingredientes más naturales y sobre todo con menos fijadores sintéticos. O sea que saben instintivamente dónde está el problema. Totalmente. Y estas sensibilidades no son algo fijo, ¿no? Pueden aparecer o agravarse con el tiempo. El caso de Khloe Kardashian me parece que lo ilustra muy bien. Totalmente. Ella desarrolló una aversión extrema a los perfumes durante sus embarazos. Que eso es relativamente común por los cambios hormonales. Sí, es un mecanismo de protección. El olfato se agudiza. Lo curioso, en su caso, es que esa sensibilidad se volvió crónica. Llegó a decir que el simple aroma que llevaban sus hermanas le podía provocar náuseas. ¡Qué fuerte! Esto demuestra cómo una condición que puede estar latente puede ser activada por un cambio fisiológico y quedarse ya de forma permanente. Si conectamos todos estos casos, la pregunta es inevitable. ¿Qué demonios tienen estos productos que causan reacciones tan diversas y tan severas? Porque, como decíamos con Orozco, el problema rara vez es el olor a jazmín o a sándalo. En su estado natural, claro. No es la flor, es la fórmula. Ahí has dado en el clavo. El problema son los compuestos químicos sintéticos que se usan para crear el olor, para estabilizarlo y, sobre todo, para hacerlo perdurar. Las fuentes que hemos analizado apuntan a 3 grandes grupos de culpables. El primero son los ftalatos. Los famosos fijadores, los que hacen que el perfume te dure 8 horas en la piel. Exacto. Su función es esa, encapsular las moléculas de aroma para que se liberen lentamente. El problema es que son conocidos disruptores endocrinos. Pueden interferir con nuestro sistema hormonal y en personas sensibles su inhalación continuada está asociada a mareos, náuseas y sí a dolores de cabeza. El segundo culpable sería el alcohol desnaturalizado, que es la base de casi cualquier perfume. Es el vehículo que transporta las esencias, pero es un compuesto volátil que, al inhalarse, puede ser un irritante potente de las vías respiratorias, especialmente para alguien con asma o con una rinitis como la de Emily Blunt. ¿Vale? ¿Y el tercer grupo? El tercer grupo es quizá el más interesante y probablemente el principal responsable de las migrañas, los aldehídos. ¿Qué son exactamente los aldehídos? ¿Y por qué son tan problemáticos? A ver, son compuestos orgánicos sintéticos muy valorados en perfumería porque crean esas sensaciones que asociamos con lo limpio, fresco, jabonoso o incluso metálico. El famoso Chanel número 5 fue pionero en su uso masivo y cambió la perfumería para siempre. Son muy eficaces, pero tienen un lado oscuro. Su estructura molecular les permite irritar las terminaciones nerviosas del nervio trigémino en la cavidad nasal. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? ¿Qué nos pasa?
Pues que el nervio trigémino es uno de los principales responsables de la sensibilidad facial y está directamente conectado con las vías cerebrales del dolor de cabeza. ¡Ostras! Por eso, para alguien predispuesto a la migraña, inhalar un aldehído no es simplemente oler algo, es como recibir un pequeño pinchazo neurológico directo en el centro de control de las migrañas. El cerebro no lo interpreta como un olor, sino como una señal de agresión y responde. Y responde con dolor. Con dolor. Entendido. O sea que cuando Ben Affleck prohíbe las colonias en un rodaje, lo que realmente está prohibiendo son los aldehídos y los ftalatos que llevan. Está vetando los detonantes químicos, no el buen olor. Exactamente. Su sistema nervioso identifica esos compuestos específicos como una amenaza y responde de forma totalmente involuntaria. No es algo que pueda controlar con fuerza de voluntad, es una reacción fisiológica. Entonces, con este panorama, con tantas estrellas, directores y supongo muchísima gente anónima del equipo técnico con estas sensibilidades, ¿cómo se gestiona esto en un entorno de trabajo tan intenso y tan cerrado como es un plató de cine? Pues la industria, por pura necesidad, ha tenido que empezar a reaccionar. Y la consecuencia más directa es una tendencia que está ganando cada vez más fuerza en Hollywood, los llamados fragrance-free sets. Rodajes libres de fragancias, Eso es. que suena a prohibir el perfume para ir a trabajar, básicamente. Y mucho más. Se prohíbe cualquier producto con una fragancia sintética e intensa. Eso incluye colonias, lociones para después del afeitado, lacas para el cabello con mucho olor, cremas corporales, incluso ciertos detergentes para la ropa. Vaya. Se busca crear un entorno químicamente lo más neutro posible. Y es crucial entender que esto no es un capricho para contentar a la estrella de turno. Claro, me imagino que es una medida de salud laboral que protege a todo el equipo. A todo el equipo. Hay muchísimos técnicos, operadores de cámara, maquilladores, que padecen sensibilidad química múltiple, una condición en la que el cuerpo reacciona de forma muy negativa a niveles bajísimos de exposición a químicos. Para ellos no es un lujo. Para ellos, un rodaje libre de fragancias es una necesidad para poder hacer su trabajo sin enfermar. Un ejemplo muy claro es el del actor de comedia Jason Mantzoukas, al que conocemos de series como Brooklyn Nine-Nine o The Good Place. Sí. Ha hablado abiertamente de su altísima sensibilidad a los olores químicos y necesita este tipo de entornos controlados para poder trabajar sin verse afectado físicamente. Me pregunto cuántas discusiones de oficina sobre el compañero o la compañera que se baña en colonia tienen en el fondo un problema como este. Seguramente muchas. Lo que para uno es un gesto de coquetería, para otro es una jornada de trabajo arruinada por el dolor de cabeza o las náuseas. Es una reflexión muy pertinente. Estas políticas en Hollywood en el fondo nos obligan a cuestionar nuestras propias normas sociales sobre el uso de fragancias en espacios cerrados y compartidos. Así que, fíjate, hemos partido de la anécdota de Antonio Orozco en un plató en España y hemos llegado a un fenómeno global que está cambiando las normas laborales en Hollywood. Sí. Lo que queda claro es que esto va mucho más allá de una simple cuestión de gustos. Es un problema muy real con una base fisiológica, neurológica y al final química. Y nos devuelve a esta gran paradoja que mencionabas al principio, el conflicto entre la imagen de perfección y lujo que proyecta la industria y la realidad de la sensibilidad química de sus protagonistas. La conclusión es que el problema no reside en el concepto del aroma. No. Reside en la industrialización de ese aroma, en los componentes sintéticos que se han utilizado masivamente durante décadas para crear fragancias más baratas, más potentes y más duraderas, a costa, parece, de la salud de una parte de la población. Y esto nos lleva a pensar, más allá de Hollywood, en nuestras oficinas, en el transporte público, en las tiendas, ¿cuántas personas estarán lidiando en silencio con los aromas que consideramos parte de la normalidad? Si la industria más asociada al glamour empieza a declararse libre de fragancias por necesidad, ¿qué nos dice eso sobre el futuro de los olores personales en los espacios que todos compartimos?